Como tenemos quórum, podemos comenzar, señora Pilar. No sé si hay cuenta. Tenemos quórum presidente, está la senadora Allende también, y Sí, la diputada Marcela Sabat y el senador Navarro, están conectados por lo menos. sí, La está cuenta todo. presidente, sí, la cuenta presidente consiste en que ayer se le envió invitación al director de FONASA y a la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, pero hoy día en la mañana nos respondieron que estaban con agendas previas y especialmente la subsecretaria Daza tiene en este mismo horario el informe diario que se da al público sobre el coronavirus y que además ella tiene una reunión, posteriormente una reunión de coordinación con el ministro, con el nuevo ministro de Salud y que por lo tanto le solicitaba aceptar a sus excusas y lo mismo el director de FONASA. Está presente la ministra del Trabajo eh, con sus asesores. Muchas gracias. Entiendo, ministra, que nuestro interés era poder escuchar a la gente de salud para que nos pudieran completar la propuesta o el análisis de la propuesta que hemos planteado como comisión. Está tanto la propuesta de la Cámara de Diputados de financiar un tema de cuidado a niños y niñas postnatal, por así decirlo, formal, pero con los mismos recursos. Había la propuesta de estudiar un cambio en lo que es la ley interpretativa del Código de Trabajo para que esto lo financien los empleadores. Está la propuesta de que se pudiese estudiar que lo paguen las ISAPRE y FONASA, creando una nueva licencia de COVID maternal. Y por último, la propuesta que entiendo que es la que el gobierno ha optado por seguir, que es la de usar el seguro de cesantía para costear el cuidado o los ingresos a la madre que no puede volver a trabajar para evitar posibilidades de contagio. Entiendo que lo que estamos discutiendo en ese sentido son diferentes instrumentos para lograr un mismo propósito, que es que las mujeres que ya han cumplido el postnatal 6 meses tengan la posibilidad de no volver a trabajar, que la no vuelta al trabajo no ponga en riesgo su empleo a futuro, que no sea causal de despido y que puedan a la vez contar con ingresos que viabilice esta permanencia en casa. La vez pasada, solo para recordar lo que plantearon varias personas, dado que se paga las cotizaciones de seguro de cesantía cuando uno está con la licencia de pre y postnatal, no habría ninguna dificultad que todas las mujeres que han tenido el ejercicio del derecho al pre y postnatal accedan al seguro de cesantía como un mecanismo de ingresos distinto, porque no es por cesantía, sería un uso de estos recursos por esta otra vía. Y la discusión tenía que ver con tasas de reemplazo y cobertura. Entiendo que eran como temas que se habían planteado. Los dejo hasta ahí como introducción, le ofrezco la palabra, ministra, a la senadora Goich, perdón, Presidente, primero. ¿puedo plantear Senadora algo Goich. antes de entrar al tema? Es que Sí. quiero aprovechar que está la ministra, porque hemos seguido la situación de los contagios en mi región, en Magallanes, donde la habíamos tenido bien contenida, y sin embargo, en los últimos días han habido focos que están relacionados con dos empresas, dos pesqueras, que además han falseado información, que se han negado a apoyar, parece que hay trabajadores que han estado en una y en otra. Eso significa que ayer tuvimos 30 contagios y lo que nos dicen todos los que están en salud es que esto podría venir en aumento. Yo quiero plantearle a la ministra y pedirle por su intermedio que en esto se pueda hacer una fiscalización mucho más rigurosa respecto de cómo están trabajando en algunas empresas. Uno le llama la atención, creo que esto debería ser denunciado con nombre y apellido de la empresa, porque son prácticas tremendamente nocivas para la salud, entonces que se tomen ahí todas las medidas de fiscalización y de sanción, pero además que nos ayude a revisar cuáles son los protocolos que se están usando para revisar
quienes entran a la región. Hoy día, cuando tú llegas al aeropuerto, te dividen entre los que son residentes y los que son trabajadores, y los trabajadores, los que vienen por trabajo, pasan fast track prácticamente. Entonces, tenemos la preocupación de que eso no esté significando importar casos, que el cumplimiento de la cuarentena para todos sea obligatoria, no solamente para quienes son residentes, y que en eso nos pueda ayudar, porque creo que no es solo un tema de salud, sino donde también en esto la DT, ¿no es cierto?, tiene que cumplir un rol, la misma Seremi, que pueda estar más presente. Hay mucha preocupación en la región, insisto, por eso. Entonces, ¿cuáles son las normas? Y un tercer punto que quería plantearle ahí, si la ministra nos puede apoyar. Nosotros tenemos una cesantía importante en la región, lo mismo que está sucediendo en otras partes del país. Entonces, no se entiende mucho que se estén trayendo trabajadores del norte del país, con el riesgo que eso significa, todo el tema del traslado, el compartir espacio en el avión, habiendo muchos trabajadores que están disponibles acá en la región. Entonces, yo creo que en eso hay que hacer un esfuerzo y un trabajo en conjunto con las empresas para priorizar la mano de obra local. De verdad que eso tiene un doble objetivo, el permitir que la gente de acá tenga un ingreso y tenga un trabajo, pero también el evitar el traslado del virus desde zonas que hoy día están en cuarentena o están con mayor tasa de contagio. Entonces, presidente, por su intermedio, poder pedirle apoyo a la ministra en esos temas antes de entrar al tema del postnatal de emergencia. Senador, es una posición que tienen las regiones. Permíteme decirle que para quienes somos de la región de O'Higgins, la cercanía a la región metropolitana es un drama, y donde la gente que está vendiendo en la calle, en la vía pública, van a la región de O'Higgins a abastecerse, a hacer las compras. Es una situación dramática. Sería muy útil que la ministra después pueda informarnos a la comisión qué pueden hacer en materia de fiscalización para evitar los traslados de este tipo de situaciones, sea Punta Arenas, sea otros lugares. Nos gustaría ver medidas más drásticas. Senadora Provoste, tiene la palabra. Sí, presidente, sobre este mismo punto, si es que la ministra pudiese informarnos cuál fue la actuación de la Dirección del Trabajo, organismo bajo su dependencia, respecto de la denuncia que se hizo para, como dice la senadora Goich, con nombre y apellido, en el supermercado Santa Isabel de la ciudad de Vallenar, en donde trabajadores estaban con COVID positivo. De hecho, una de ellas está conectada a ventilador mecánico en una situación bien compleja. Sin embargo, la administración de Santa Isabel se negaba a cerrar. Pero lo que es más preocupante aún, la autoridad encargada tampoco realizó las fiscalizaciones adecuadas hasta que el día jueves de la semana pasada, tras una denuncia del alcalde de la ciudad de Vallenar, el alcalde Cristian Tapia, y de la movilización ciudadana, recién tomaron cartas en el asunto. Entonces, quisiera que nos informe cuál fue la actuación de la Dirección del Trabajo frente a las denuncias que, inclusive el día lunes, 4 días antes de la denuncia del alcalde, ya la CUT provincial, junto al sindicato de Santa Isabel, había hecho esta denuncia ante la Dirección del Trabajo. Muchas gracias. Estamos viendo otro tema, pero de interés, senadora Allende. Esto no hace más que reflejar la inquietud que hay. Senadora Allende. Me sumo a lo que han planteado las senadoras y tal vez preguntarle a la ministra, porque también es bien importante que nosotros sepamos cifras desde que comenzó la pandemia en relación a la pensión alimenticia. Tenemos la impresión, pero esto hay que ratificarlo con datos, que a pesar de que intentamos de garantizar algo que la senadora Provoste lo hizo con mucha fuerza, el planteamiento, y nosotros nos sumamos, de garantizar la pensión alimenticia, da la impresión que hay cesación de pago de la pensión alimenticia. Eso por un lado. Por otro lado, si se paga, como que también con el sistema por lo menos que teníamos antes, voy a hablar del IFE antes y el IFE 2.0, el IFE antes por lo menos se consideraba como un ingreso fijo, y por lo tanto eso ya traía también una dificultad en términos, como bien se sabe, del monto a pagar. Por otro lado, también sería interesante que la ministra pudiera confirmarnos, pero también ha salido bastante publicitado estudios que reflejan la menor inserción laboral dramáticamente que ha caído en las mujeres.
en esta pandemia. Eso es un tema muy importante y relevante porque ya partimos con una menor inserción laboral. Chile era uno de los países más bajos de toda la región. Nos ha costado mucho que subiera el 50% y ahora nuevamente tenemos una caída bastante dramática, lo que habla de las dificultades de las mujeres en esta pandemia. No voy a hablar de los otros temas, obviamente. Y lo tercero sería, bueno, cuando la ministra explique, supongo, lo que se mencionó en el marco entendimiento, que sería bueno que lo explicitara bien para entenderlo, pero sí hay de señalar dos cosas. Uno, no necesariamente el per cápita favorece a las mujeres cuando son hogares monoparentales. Hay que verlo bien con detalle. Y por otro lado, es cierto que ojalá se propenda, que se está tratando que esto tenga de todas maneras esta aplicación rápida, que vaya fundamentalmente hacia las mujeres, como se hace con otras medidas de protección social o subsidios, porque se sabe que las mujeres en general, cuando reciben eso, lo gastan en su totalidad en el tema de la familia, que es lo que estamos intentando justamente ayudar o proteger. Entonces también saber si en ese sentido la ministra del Trabajo ha participado de estas conversaciones cuando estamos en el marco de entendimiento para ver cómo garantizamos que estos pagos efectivamente no solo sean más automáticos de lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido muy lento, sino que además vaya dirigido a mujeres. Eso sería, gracias. Presidente, el senador Navarro también está pidiendo la palabra. Senador Navarro tiene la palabra y con eso vamos al tema que nos convoca. Gracias, presidente. Muy breve. No, respecto a la ministra, mira, Puerto Coronel tuvo un brote en general, también en Arauco. Bueno, saber cómo te está respondiendo aquello, porque hay trabajadores de mi región que se mueven por todo Chile, Viña del Mar, en empresas constructoras, empresas mineras, y se enferman y quedan abandonados en sus pensiones. Abandonados, ¿sí? No pueden salir ni siquiera a alimentarse. Hay un tema ahí con los pasos siguientes a cuando estos trabajadores están fuera de sus zonas natales, es decir, trabajador de Coronel, trabajando en Viña del Mar o en Calama. Lo segundo, presidente, le pregunté a la ministra la última vez respecto de cuántas mujeres diariamente están terminando su licencia de postnatal y quedan en desamparo, quedan con la obligación de volver al trabajo para ir sabiendo exactamente cuántas son, porque cada día que pasa estamos teniendo este problema y yo solo espero que no lleguemos tarde con niños y mujeres trabajadoras contagiadas porque tuvieron que volver al trabajo. Eso, presidente. Ahí sí. Muchas gracias, señor ministro. Le quiero ofrecer la palabra y que podamos concentrarnos en el tema que nos convoca después, pero hay una inquietud global que es comprensible. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tomé nota. Creo que algunas de las materias que se me ha consultado voy a tener que responder a través de oficio o a través dando algún tiempo porque no tengo toda la información que se me ha solicitado y algunas cosas que necesito pedirle la información a otros organismos para poder responder. Yendo por la información que me están solicitando, con respecto al tema de focos en la región de Magallanes, yo agradecería me informara senadora Goitz, cuáles son esas empresas, a fin de, independiente que uno pueda hacer una fiscalización que es más amplia, tener una mirada que sea más intensa respecto a estas empresas las cuales están siendo focos de la fiscalización. Lo más probable es que en la región se sepa cuáles sean ellas dos. Claramente yo desde Santiago no lo sé, y para poder encargar esta fiscalización sería muy útil poder conocer con nombre y apellido el nombre de esta empresa. En cuanto a revisar los protocolos que se están implementando en las regiones, yo voy a solicitar al Ministerio de Salud se me señale si es que hay un protocolo que es el mismo en cada una de las regiones. Nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, ustedes saben lo que es la autoridad sanitaria, que tiene bastante autonomía y por lo tanto sería interesante saber si hay un solo protocolo o si hay diversidad de ello y a lo mejor poder plantear sugerencias al respecto.
no me parece lógico que los residentes deban guardar cuarentena, no así quienes están llegando de fuera y que pueden estar trayendo el virus cuando están viajando exactamente en las mismas condiciones. Y por lo tanto ahí hay que tomar medidas de control para evitar justamente la propagación del virus en los lugares de trabajo. Y por lo tanto voy a solicitar al Ministerio de Salud y después yo les puedo comentar en una próxima sesión información al respecto. En cuanto a la cesantía, en cada una de las regiones y en el país, nosotros efectivamente estamos teniendo hoy día una situación de cesantía que es muy compleja, que es bastante generalizada, que es importante que en el fondo haya una prioridad, obviamente que por las personas de la región. Muchas veces esto acá se ve dificultado porque no necesariamente tenemos todas las personas capacitadas en las determinadas funciones que se deben de realizar en una determinada región, pero uno debiera de propender a que en primer lugar fueran las personas de la región quienes fueran contratadas a igualdad de oportunidades y también entregar herramientas de capacitación en aquellas áreas en que sea necesario si es que no están las competencias en la región. Se ha levantado, y ahí yo también les voy a compartir los resultados de la primera encuesta de demanda de empleo en ADEL y que tiene una mirada en coronavirus, o sea, justamente durante este periodo en que entrega información muy valiosa regional, porque se hizo con los observatorios laborales de cada una de las regiones, respecto de las necesidades de trabajo en cada uno de los lugares, y un dato que fue muy complejo es que cerca de un 40% de las vacantes que no se logran llenar se debe a que no se encuentran a las personas con las capacitaciones necesarias para poder desarrollar ese trabajo. Y esa es la información que nosotros como Ministerio del Trabajo hemos levantado a fin de poder preparar, capacitar a las personas en estas habilidades en cada uno de los lugares de trabajo, poder conectar mejor lo que es la oferta con la demanda. Entonces, también le voy a pedir a la Seremi de la región que especialmente tenga un foco en esta materia, que me permita levantar cuáles son las necesidades y entonces también entregar capacitación bien especializada a la región a través de los cursos online que estamos haciendo o de otra modalidad de ser necesario. Aquí quiero aprovechar la oportunidad para comentarle especialmente a los senadores, senadoras y diputados y diputadas de la macrozona zona centro, que en el día de hoy se ha hecho el lanzamiento de una feria online laboral que ha permitido poner a disposición 16.000 puestos de trabajo, 16.000 puestos de trabajo que están tanto para personas profesionales, técnicos y personas con otro tipo de preparación que nos va a permitir de manera muy concreta darle alivio a algunas personas. Tenemos dos plataformas, hay oportunidades.cl y la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo. En la plataforma hay oportunidades, hay aproximadamente 9.000 puestos de trabajo, son 38 empresas. Ahí estamos hablando de trabajos tanto presenciales como a distancia. Tenemos en el rubro de la salud, tenemos instituciones como la Asociación Chilena de Seguridad, como la Clínica Ciudad del Mar, como el Hospital de la FUSAT, que están ofreciendo puestos de trabajo, por ejemplo, a personal médico, pero también tenemos empresas como Manpower, ADECO, Sodexo, o empresas que están dentro del rubro de la electricidad, el rubro de la logística, de las comunicaciones, que están ofreciendo puestos de trabajo que son tanto presenciales como en línea. Yo los invito a que ojalá le podamos hacer mucha difusión a esto, son 16.000 puestos de trabajo que ojalá todos se llenaran lo más rápidamente posible, sobre todo teniendo presente las dificultades que están pasando las familias hoy en día.
Con respecto a la fiscalización en la región de Vallenar, senadora Yasna Proboste, yo le haré llegar a usted un informe al respecto. Ya lo hemos solicitado internamente a la Dirección del Trabajo a fin de que podamos entregarle toda la información a este respecto. Con respecto al tema de la pensión de alimentos, senadora Isabel Allende, voy a pedir una información a la AFC a fin de ver de qué manera se está implementando esto del pago de la pensión de alimentos y poder entregar números respecto de lo que ha significado la modificación a la Ley de Protección al Empleo en este sentido, y si hay dificultades, poder levantarlas y poder corregirlas de manera oportuna. Con respecto a otro tipo de datos de pensión alimenticia, la verdad es que nosotros como ministerio no las podemos recoger. Estos acá son temas que son judiciales, hay órdenes judiciales que son quienes las señalan y no hemos recibido información o denuncia a este respecto, pero la información de la AFC nos va a permitir saber si es que el procedimiento administrativo que se optó está sirviendo para esto. Con respecto a el nuevo IFE, y cómo se van a complementar o cómo se van a considerar los ingresos, aquí es bien importante tener presente que este es un proyecto que se va a comenzar a tramitar, que lo que se planteó es que el ingreso familiar de emergencia fuera un complemento a otros ingresos que tenían los trabajadores, que existe la posibilidad de, al ampliar la cobertura, al establecer que vamos a darle cobertura al 80% más vulnerable en momentos de esta crisis, se señala entonces que personas que tenían otro tipo de ingresos antes pueden corregir y pueden actualizar sus datos en el registro social de hogares, y de esa manera personas que antes estaban en el 90% del RCH eventualmente poder entrar a tener protección por parte de este ingreso familiar de emergencia, que va a ser compatible tanto con la Ley de Protección al Empleo, como con las pensiones, como con otro tipo de ingresos que los trabajadores puedan tener, siempre considerando el grupo familiar. Y por lo tanto, los ingresos en general se tienen que considerar si es que son los que están percibiendo las familias, pero vamos a tener entonces que tener siempre este complemento y no quedar fuera, como era lo que nos estaba ocurriendo en algunos casos antes. En cuanto a la situación laboral de las mujeres, efectivamente nosotros estamos muy preocupados. Nosotros vemos que se está retrocediendo de manera bastante significativa los avances que se habían logrado en el último tiempo. Creemos que las capacitaciones que se tienen que hacer en esta materia a fin de entregarle nuevas herramientas a las mujeres van a ser muy importantes. Lo que diga relación, por ejemplo, con ciertas trabas administrativas o laborales que existen hoy en día, como el tema de la sala cuna, también va a haber que revisarlo, porque nosotros lo que vamos a necesitar es tener la posibilidad de incorporar a las mujeres de manera muchísimo más efectiva, sobre todo teniendo presente lo que señala la senadora Allende, que las mujeres muchas veces son jefas de hogar y que el ingreso de las mujeres 100% va a la casa, va a sus hijos, y por lo tanto es una forma que de poder, al entregarle ingresos a las mujeres, es una forma en la cual uno puede ir cerrando brechas de manera muy efectiva. Es una preocupación la capacitación, el entregar nuevas oportunidades y una mirada que tenga que ver con ir revisando cuáles pueden ser eventualmente ciertas trabas o dificultades para las mujeres. Creemos que es algo importante. Y en ese sentido, la ley de sala cuna es una ley que es muy relevante para ella. Finalmente, respecto de la pregunta del senador Navarro, como Ministerio del Trabajo, ustedes saben que nosotros tenemos un ámbito que no solamente dice relación con lo laboral, sino que también con lo previsional, y dentro de lo previsional está la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Nosotros tenemos que velar por la protección de todos los trabajadores. No puede ser que hayan trabajadores que estén
yendo a trabajar enfermo. Eso es lo primero. Un trabajador que está enfermo tiene que guardar reposo y tiene que estar aislado. De aquí ya tendríamos que ver si es que de origen laboral o de origen común, pero no puede ser que una persona que está enferma trabaje, tiene que guardar el reposo que corresponde. Y al mismo tiempo tenemos el tema de la protección de la maternidad y la protección del cuidado de los menores. Y en esto nosotros enlazamos con el trabajo que está desarrollando esta comisión en tratar de buscar alternativas para poder hacernos cargo de este problema, que en parte ya fue recogida en el acuerdo social al establecer que todos los padres o cuidadores de niños en edad preescolar iban a tener una opción preferente de protección en el sentido de no tener que dejarlo solo por ir a trabajar y tener una alternativa que les permitiera cumplir con ambas funciones. Yo creo que eso es así como tratando de contestar todas las preguntas. Me quedan pendientes los resultados de la fiscalización de Santa Isabel en Vallenar, que lo voy a hacer llegar expresamente, la información sobre cómo está funcionando lo que dice relación con las pensiones de alimentos, con las variaciones de la Ley de Protección al Empleo, y encargar una fiscalización especial para la región de Magallanes en estas dos empresas que están siendo focos de un contagio de coronavirus, sobre todo en una región que estábamos bastante contentos porque veíamos que iba disminuyendo y que estaban saliendo de la emergencia, y por lo tanto sería realmente absolutamente un sinsentido que esto acá se revirtiera en un sentido negativo. Gracias, ministra. No sé si le ofrecemos la palabra para avanzar en su planteamiento sobre la propuesta del Ejecutivo. Como usted sabe, en general, las inquietudes que han habido, yo entiendo el por qué la gente de salud no llegó hoy día, tuvieron cambios de ministros, probablemente están recién instalándose con el ministro París, la subsecretaria y la gente de FONASA, entonces uno entiende que han cierta dificultad de haber asistido. Pero lo que nosotros hemos querido hacer es analizar las diferentes alternativas de financiamiento para que las personas que cumplen y se termina el periodo postnatal legal tengan una cobertura de protección de su ingreso, protección de su empleo, cuidado de los niños, y que se haga de una forma que no cause un menoscabo para ellos. Entiendo que hay muchos que tienen gran duda al sistema de seguro de cesantía por varias razones. Uno es por cuanto se ha instalado esta discusión si las cuentas con las cuales se financia esto es individual o colectiva. Hay una discusión ahí de cuánta plata hay, etcétera. Lo segundo tiene que ver con la cobertura en el sentido de cuántos niños van a involucrarse en este instrumento de cuidado. Se ha hablado en el proyecto de las diputadas y diputados, estamos hablando de un universo aproximado, depende si es con efecto retroactivo o no, entre 21.000 y 45.000 niños. Depende cómo uno lo vaya calculando, si uno acepta que son como 7.000 niños por mes, según algunas de las estadísticas que hay, pero eso sería bueno precisarlo porque la escuela matrona dice que son 20.000 niños que nacen al mes y un porcentaje menos de la mitad son los que tienen a sus madres como trabajadoras con contrato de trabajo. Habrá que ver si es 40%, 30%, aquí vamos a tener una discusión. Y lo otro es cuál va a ser la tasa de reemplazo. En el postnatal hay una tasa de reemplazo máximo. Habría que ver qué significa eso en esta alternativa de propuesta que tendría el gobierno. Me gustaría ofrecer la palabra para ver si es que se contribuye para que nosotros podamos decir cómo elaboramos nuestro informe. Ofrezco la palabra, ministra. Ok, muchas gracias, señor presidente. Bueno, a ver,
ya lo habíamos conversado anteriormente, la propuesta que nosotros como Ministerio del Trabajo creemos que es la propuesta que nos permite darle mayor protección a los menores de nuestro país, que eso es lo que nosotros estamos buscando, es la propuesta de darle la posibilidad a todos los padres, madres o cuidadores que tengan a su cargo un niño en edad preescolar. Cuando hablamos de edad preescolar estamos hablando de 6 años, a fin de que ellos puedan tener la posibilidad, si es que no tienen con quién dejar a este niño y hacerse cargo de este niño, puedan entonces tener una opción de protección para su puesto de trabajo, pero al mismo tiempo de sus ingresos. Si analizamos más o menos cuál es el nivel de cobertura entre una cosa y otra, nosotros hablábamos de que eran cerca de 22.000 los niños, si es que se extendía el postnatal tal como hoy en día existe, según datos que maneja el Ministerio. Si nosotros ampliamos a todos los padres con niños menores igual a 6 años, considerando solamente si hay uno o ambos que son afiliados, estaríamos hablando de un universo de aproximadamente 854.758. Por lo tanto, no sería la mitad, sino que sería probablemente un poco más, porque vamos a tener en algunos casos que van a ser ambos padres afiliados, pero en otros casos vamos a tener uno solo, y por lo tanto quien esté a cargo de este menor tendría la posibilidad de quedarse al cuidado de este menor. Entonces estamos hablando de una cifra que es considerablemente mayor a la cifra del postnatal, solamente de 22.000 niños, y convengamos que un niño en edad preescolar no puede estar solo bajo ningún supuesto. En el marco del acuerdo social se planteó la necesidad de aumentar los giros del seguro de cesantía a fin de poder garantizar la protección y el cuidado de la salud de las personas, y entonces se estableció la necesidad de que estuviésemos con estos giros hasta un 50%, 55%, que no bajara de este 55%. Esto quiere decir que tendríamos un primer giro del 70% y luego el segundo giro es de un 55%, y así se mantiene estable en el resto de los giros que vienen con posterioridad. Y además también se planteó que los ingresos percibidos por la Ley de Protección al Empleo fueran compatibles con el ingreso familiar de emergencia, y por lo tanto, si es que el grupo familiar es más grande y esta es la única fuente de ingresos, podrían verse complementados con los giros del ingreso familiar de emergencia. De esta manera, nosotros le damos una solución que es más integral a un problema que es real, que es el problema del cuidado de los menores en este momento en nuestro país, producto de la pandemia. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Senadora Allende, presidente. Isabel, tiene la palabra. Presidente, yo tengo algunas dudas de lo que está planteando. Me gustaría entender más porque, a ver, bueno, hasta ahora lo que hemos tenido como propuestas del gobierno han estado, y el discurso permanente que empezó la pandemia, el tema es que no hay recursos fiscales, que falta dinero, que no se puede, etcétera, etcétera, etcétera. De frente de la prórroga del postnatal, y yo, perdonar, pero sigo creyendo que es la mejor alternativa y que la que ojalá se pudiese lograr una ley interpretativa que nos permita salir adelante con eso. Pasamos ahora a una protección de 1 a 6 años, que nadie podría conocer, pero yo no entiendo, esto lo quiere ver como pandemia, por la pandemia, cuántos recursos significa, qué pasa con las salas cunas, porque de 1 a 6 años, diferencia un postnatal, que es la edad más vulnerable y de mayor riesgo en todos los sentidos, y al mismo tiempo de la mayor necesidad del contacto estrecho, lo que no es exactamente lo mismo con la intensidad que implica, no es lo mismo para un niño de 3, de 4, de 5 años. Entonces, no entiendo
no entiendo por qué ahora el gobierno nunca quiso, nunca ha querido y sigue no queriendo aceptar una ley de postnatal, ni siquiera por la vía de una ley interpretativa, pero se nos va ahora a la protección de un niño de 1 a 6 años. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los jardines infantiles? ¿Qué pasa con no es solo la pandemia? ¿Cuánto se demora en aplicar esto? O sea, de verdad es como una forma de salir corriendo hacia adelante. Con tal de evadir la posibilidad del postnatal, que dicho sea paso, la última encuesta hay 80% de la ciudadanía que valora este tema, yo veo al gobierno que usa otros mecanismos que me cuesta entender. Los mecanismos del seguro de cesantía, aunque diga que la tasa hace 55%, por cierto, que es va en desmedro de la madre. Y además de eso, no es una buena solución a mi modo de ver, o por lo menos es cierto que se puede complementar con el IFE, pero aquí también tenemos un tremendo tema, que esto es el desafío para el gobierno y en este nuevo marco de entendimiento, que no solo es la cobertura, es la capacidad de aplicación rápida. Porque si tenemos que ver los ejemplos que hemos tenido hacia atrás, francamente, empezando por incluso el bono COVID, que lo aprobamos en 3 días y el gobierno se demoró 3 semanas. El IFE actuó, no el que se va a legislar, el IFE que tenemos hasta ahora, quiero decirle que así, en los últimos días llegó con suerte al millón, del supuestamente 1.750.000 personas que tenía que aplicarse. Entonces aquí también hay una tremenda duda de la eficiencia del gobierno. Entonces a mí me queda más duda todavía que me diga que una de las alternativas es esta, que francamente hasta ahora no ha demostrado mucha capacidad de ejecutividad rápida, cuando la urgencia es rápida. Entonces yo sigo planteándome qué sienten las mujeres que se les está acabando el postnatal. Y sigo sintiendo que no hay una respuesta clara del gobierno, ni siquiera llenándose una ley interpretativa que nos permita decir se puede extender ese postnatal. Esto sin perjuicio que se busquen otras alternativas complementarias. Pero aquí hay un tema bien de fondo, sí o no, y parece ser que la respuesta obviamente sigue siendo no. Muchas gracias, senadora Allende. Se ofrece la palabra. Presidente, la senadora Goich y el diputado Díaz están pidiendo. Senadora Goich y después el diputado Díaz. Gracias, presidente. Sí, sobre esto yo quiero como un poquito ordenar la discusión. ¿Se acuerda que el viernes hablábamos primero de hablar de quiénes son los beneficiarios, cuál es el universo? Y yo creo que eso es bien importante, porque aquí hay 2 temas. Uno que yo valoro, y quiero reconocerlo en el planteamiento de la ministra, que es hacerse cargo de todos los padres y madres que tienen a su cuidado niños pequeños, o sea, no hablar solamente de la etapa de lactancia o hasta los 2 años, sino también el caso de un niño de 3 años, de 4, que requiere probablemente de la misma dedicación, ¿no? Entonces, el que se pueda ampliar la cobertura para padres con un seguro de cesantía que tiene que tener condiciones distintas dentro de la ley de protección del empleo. O sea, ahí el viernes yo le planteaba que me parece que 55 sigue siendo bajo, el viernes la ministra nos hablaba de 50, y espero que al menos sea un 60% de tasa de reemplazo, entendiendo que además el que exista un niño es una causal adicional para garantizar un ingreso que sea más alto, y yo creo que eso es algo que debería revisarse. Conversábamos de la posibilidad de que las mujeres puedan extender el fuero maternal en caso de usar este beneficio, porque eso significa mayor riesgo de despido después. Eso es algo de lo que hay que hacerse cargo, y yo valoro además que en el acuerdo se haya incorporado los temas de capacitación, que creo que en eso tenemos que revisar efectivamente el detalle para usar recursos que hoy día están disponibles en mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres, y también todo lo que tiene que ver con programas que apoyen la contratación de mujeres, incentivo a la contratación femenina. Pero creo que aquí hay un punto, y que yo planteaba, creo que le corresponde de verdad mucho más a la autoridad de salud, a la autoridad sanitaria. Yo quiero insistir sobre la posibilidad de tener esta licencia COVID parental, pongámosle parental, para que sea hombres y mujeres, para poner el elemento de corresponsabilidad. En el caso del lactante, más bien pensado hasta el año por un tema de fragilidad mayor, así como hoy día están las licencias COVID por contacto estrecho, y me consta que se le entregan a todos los que tienen que cumplir la cuarentena, incluso siguiendo con el ejemplo de Magallanes, toda la persona que viene con residentes y tiene que cumplir
14 días de cuarentena se le entrega automáticamente la licencia. Yo quiero felicitar eso, porque es lo que necesitamos para que la gente cumpla la cuarentena, efectivamente. Pero me parece que ahí está la misma razón de fondo en el caso de padres y madres de niños lactantes, si pudiéramos usar ese término. Entonces, el que se pueda considerar esa posibilidad, que además pasa solamente por una resolución de la Subsecretaría de Salud Pública, así como se ha hecho con las licencias COVID por contacto estrecho, que se han ido normando en sucesivas resoluciones. Yo creo que ahí hay una posibilidad inmediata de un universo más acotado, independiente de valorar, insisto, esta otra propuesta que lo que hace es incorporar también a familias que tienen la misma realidad y la misma dificultad. Muchas gracias, senadora. Diputado Díaz, don Marcelo. Gracias, presidente. Mire, yo quiero partir diciendo que el gobierno se demoró más de 2 meses en plantear algo alternativo al discurso de la inadmisibilidad respecto de este proyecto. En esos 2 meses y medio, más de un número significativo de mujeres, no tengo la cifra, pero seguramente las estadísticas se pueden conseguir, han tenido que volver al trabajo arriesgando la salud de sus hijos, de su familia, o derechamente han tenido que renunciar al trabajo. Incluía muchas profesionales del mundo de la salud, doctoras, funcionarias, TENS, personal administrativo, es decir, hemos perdido un tiempo valiosísimo para haber evitado la prolongación del peligro al que se exponen las mujeres a quienes se les termina el postnatal y se ven obligadas a tomar una de estas 2 decisiones, ambas dramáticas: renunciar al trabajo o volver al trabajo con los riesgos que ello implica. Y yo creo que la señora Allende dice algo que es súper correcto. A mí me preocupa, dado la experiencia previa, la eficacia de las medidas que está proponiendo el gobierno, porque de hecho hay varios casos en los que, por ejemplo, hubo un problema con el COVID, tuvimos que plantear la no exigencia de la clave única para la actualización del registro social de hogares. Aquellos que no pudieron hacerlo al último día de mayo no pudieron percibir el bono del mes anterior, y así estamos llenos de planteamientos de ciudadanos y ciudadanas que, a pesar de que están supuestamente cumpliendo los requisitos, no han obtenido el beneficio. Entonces yo no le veo las virtudes a la ley de suspensión del empleo como una fórmula para resolver esto, sin perjuicio que valoro, como dice la señora Goich, el que se extienda mucho más allá de aquellas mujeres que están con el postnatal. Pero también se plantean soluciones que no son tales. El otro día tuvimos una reunión con la ministra a propósito de un dictamen que sacó la Dirección del Trabajo, en el que a aquellos empleadores que están obligados a proveer de esa lacuna se les permite cumplir con esta obligación del empleador, mediante la entrega de un bono compensatorio a la trabajadora. Y nosotros sostenemos que eso lo que hace es desplazar la responsabilidad del empleador a la trabajadora, que tiene que ver cómo consigue alguien. No hay ningún permiso, entre paréntesis, en la comisaría virtual que permita salir a cumplir con la función de guardadora o de cuidadora de niños o niñas. Y además significa otro riesgo, que es llevar a alguien a la casa que va y viene, y que por tanto puede ser otro vector de contagio. Y el empleador con eso se libera de la responsabilidad. O sea, su responsabilidad es proveerse a la cuna, paga el bono compensatorio, y la responsabilidad que la ley establece en el empleador se traslada a la trabajadora. Y esto no se nos plantea como soluciones para la realidad que viven las mujeres que están en postnatal o que saliendo del postnatal y por tanto deben regresar a su trabajo. Y por último también hay un tema que me parece importante, que lo decía la senadora Goich: las tasas de reemplazo son muy bajas. O sea, yo creo que todos podemos imaginar el caso de una trabajadora con sueldo mínimo, que cumpla el sueldo mínimo. La tasa de reemplazo sería 55%. Ese es un sueldo insuficiente, o sea, esa persona estaría bajo la línea de la pobreza en términos de ingresos con esta propuesta del Ejecutivo. Si llegara a recibir el nuevo IFE, bueno, capaz que supera la línea de pobreza, pero eso es aleatorio, eso no está garantizado. Puede que le toque, puede que no. Luego, nada se dice del fuero maternal, que no tiene costo fiscal, y que está en el proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados. El fuero maternal no tiene costo y permite proteger, como bien decía la senadora Goich, las futuras condiciones también de reinserción laboral de muchas de esas mujeres, sobre todo si es que tenemos conciencia de que quienes más están pagando la crisis en términos de retroceso
en materia de inserción laboral en un país que tenía bajos indicadores comparados vis a vis con América Latina, ni hablar de la OCDE, era precisamente Chile. Con este tipo de fórmula, a mí, por cierto, me parece mucho mejor. Nosotros hicimos una propuesta y la vamos a entregar hoy día. Entiendo que tenemos una reunión con el subsecretario, con la ministra, no lo sé, durante la tarde, los y las mocionantes. Me parece mucho mejor la fórmula que plantea la senadora Goch, una licencia preventiva por COVID. Nosotros incluso planteamos en la reunión que tenemos con la ministra un mecanismo de financiamiento que no es muy distinto a lo que el Ejecutivo está usando para el fondo de cesantía y para el mecanismo de los honorarios. Y es que el Estado le haga un préstamo al Fondo Único de Prestaciones Familiares, que luego este fondo le devuelva en un plazo de, 6, 8 años. De manera tal que no sean las cuentas individuales. Lo hablábamos el otro día con el Salón Letelier. Como se trata de trabajadoras formalizadas, tienen, a diferencia de otros, algún nivel de ahorro en sus cuentas individuales. Hasta ahora la ley de suspensión del empleo es que parte gastándose eso y cuando se consume pasa al fondo solidario. Bueno, ¿alguno de nosotros tiene o de nosotras tiene alguna duda de que muchas de estas mujeres les va a costar mucho encontrar pega después y que van a pasar a una condición de cesantía, van a haber gastado todos los ahorros de su cuenta individual? ¿Por qué hacerlas pagar a ella con sus ahorros, sea mucho o poco, el precio de cumplir la responsabilidad del Estado de proteger, en este caso, a niños, niñas que se encuentran en esta condición, que me parece, insisto, correcto lo que hace el Ejecutivo de extender el universo, pero creo que es perfectamente posible utilizar un mecanismo como el que se utilizó para el seguro de los independientes, que entiendo que el Senado ya lo despachó, en el que hay un préstamo que el Estado hace, que se devuelve después del mismo fondo, que seguir cargando la mano a los propios ahorros de los trabajadores, en este caso de las trabajadoras, en sus cuentas individuales. Yo creo que sobre esto, a mí me parece, y con esto concluyo, que la ley de suspensión del empleo, que por lo demás yo voté en contra, así que no puedo tener una buena opinión de una ley que rechacé, puede ser un mecanismo que permita resolver esto de manera justa, ¿ya? Que creo que finalmente es lo que importa. Y comparto lo que dice alguien, creo que el senador Letelier. Es tiempo de tomar decisiones, porque el costo de esta demora, de esta inacción, vuelvo a decir, el gobierno se demoró más de 2 meses y medio en entregar una opinión distinta al tema de la inadmisibilidad sobre esta materia. Y durante ese periodo, muchas mujeres han concluido su postnatal y se han enfrentado a tener que tomar 2 malas decisiones, o dejar la pega o exponer a su familia. Gracias, presidente. Micrófono, presidente. Disculpe, le ofrezco la palabra a la diputada Osandón. Muchas gracias, diputado Díaz. Algo muy corto, presidente. Muchas gracias por haberme permitido participar estos últimos días en esta discusión. A mí me motiva y me seduce esta como suerte política de Estado que de alguna forma nos ofrece el gobierno, mi gobierno, algo que nosotros venimos planteando. Yo cuando fui presidenta de la Junji hicimos una política de Estado en términos de materia, en esta materia que concernía a los niños, niñas y además sus madres, cosa que lamentablemente no siguió un buen camino, fue hecho con la Universidad Católica, pero a mí me preocupa y de verdad quiero conectar con las palabras de la senadora Allende, en el fondo el tiempo, la urgencia, el presupuesto, entendiendo que esto va a ser después algo tal vez muy positivo para darle capacitación a las mujeres y todo lo que nos está proponiendo hoy día que puedan acceder al seguro de cesantía y todo eso, pero la pregunta es, ¿cuánto va a salir todo eso? En una de esas va a salir mucho más tal vez que los $100 millones que se pedían para este postnatal de emergencia ahora, en este minuto, con niños concretos, con madres que lo están pasando mal. Entonces, bueno, no es pregunta, es solo decir lo que siento una pena que no se haya tomado el postnatal de emergencia como una acción ahora, concreta y rápida, con presupuesto y con ejecución inmediata, entendiendo que es muy, muy importante que se haga, y siempre lo he dicho, yo sé que es muy difícil lo que yo explico, pero los costos que se tienen en términos de cognitivo, en términos de desarrollo, que por eso yo propuse alguna vez que Victoria Peralta les pudiera explicar, pero quiero de alguna forma decirle a la ministra que me encantaría después que supiéramos cuánto va a salir todo esto,
Y me encanta que hayan tomado el tema como una política de Estado. Lo que pasa es que me ha tocado tantas veces que después estas cosas quedan como en nada. Al final, efectivamente, la capacitación de las mujeres es muy importante. Yo siempre le he pedido, incluso a su ministerio, y nunca lo he recibido, capacitaciones especiales para mis mujeres de mi distrito, la gente de Bajo de Mena, y de la O'Higgins, y siempre he pedido, y nunca he recibido en todo el tiempo que llevamos cursos especiales para ellas, para que realmente, porque como ella bien dijo, las mujeres invierten el 100% de lo que ellas ganan en su familia, y por eso que suben más rápido de quintiles. Yo tengo una suerte de decepción por un lado, y por otro lado me ilusiona que se haga esto, pero voy a pedir que por favor sea real. Pero la pregunta mía es, si no, de alguna forma no evaluar la urgencia de hoy, de la hora, de esos niños, de esas madres que hoy día tienen que volver al trabajo, de esos niños que no van a tener seguridad con quién van a dejar, y cuánto tiempo se van a demorar en aplicar el tema de seguro de cesantía, para que al menos esas mujeres tengan la posibilidad de decidir de quedarse o no en sus casas con sus niños. Gracias, presidente. Presidente, micrófono. Muchas gracias a usted, diputado Sandón. Le ofrezco la palabra a la senadora Proboste, después puede proponer una línea de acción. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que no es una buena solución la que propone el Ejecutivo, porque excluye a todas las mujeres que hoy día son trabajadoras del sector público y no cotizan en el seguro de cesantía, y por lo tanto creo que lo más importante es que avancemos en la tramitación del proyecto que nos llegó desde la Cámara, que establece la protección a la madre trabajadora como una medida que está garantizada en nuestra Carta Fundamental, que es asegurar la vida por sobre todo, y en ese sentido el que nosotros hagamos la extensión del permiso del postnatal para el padre o la madre se enmarca en ese sentido, y yo entendí que ese era el mandato que la sala del Senado le entregaba a la Comisión de Trabajo. Yo comparto lo que ha señalado la propia, el propio estudio en derecho que solicitó los mocionantes respecto de que este es un proyecto absolutamente admisible, dado que no irroga gastos, dado que se financia ya el permiso del postnatal parental con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y subsidio de cesantía. Entonces, yo creo que aquí no podemos seguir dilatando una medida que es urgente para proteger la vida de las madres trabajadoras, para proteger la vida de los niños y niñas, y por lo tanto creo que es necesario que nos pronunciemos respecto de el proyecto que ha llegado desde la Cámara de Diputados y que apoyemos esa iniciativa, porque claramente la propuesta que hoy nos hace el Ejecutivo es insuficiente, no solo tardía, es insuficiente porque excluye a todas las mujeres trabajadoras del sector público y por lo tanto, en nuestra opinión, no puede existir una discriminación respecto de asegurar la vida de los niños y niñas dependiendo si la madre es trabajadora del sector público o del sector privado. Porque si es del sector privado, podría eventualmente tener acceso a esta iniciativa que plantea el Ejecutivo, pero excluye, discrimina a todos los hijos de madres trabajadoras del sector público, diciéndoles implícitamente, usted salga y corre el riesgo de contagio, corre el riesgo de contagio a su hijo, y por lo tanto eso no tiene presentación. Entonces, creo que aquí ya hemos dilatado demasiado. Estas iniciativas fueron presentadas en marzo y tenemos un gobierno absolutamente ausente, además encabezado por una mujer ministra que debió haber tenido una mayor sensibilidad frente a estos temas, de haber puesto el propio Ejecutivo una propuesta respecto de este tema. Y creo que aquí lo único que queda, al menos, es que desde el Parlamento podamos avanzar en la extensión del permiso del postnatal en las condiciones que se encuentra dispuesto actualmente. Eso, presidente. Muchas gracias. Pero yo quiero tratar de objetivar la situación en que estamos. Tenemos una diferencia de opinión en algunos parlamentarios con el gobierno sobre la admisibilidad del proyecto de la Cámara de Diputados. Ese es un tema, y el gobierno ha sido muy claro que no va a patrocinar ese proyecto.
quiero dejarlo como un tema planteado. Lo segundo es que la ministra ha hecho una propuesta que espero que ella me pueda clarificar los siguientes puntos. Porque entiendo que en la propuesta los trabajadores del sector público no tienen amenazado su ingreso y se puede establecer que van a seguir recibiendo su ingreso aunque se ausenten del trabajo. Y por ende entiendo que tendrían la continuidad de sus ingresos postnatal, después de terminar el postnatal, pero sin tener que volver al trabajo. Lo segundo es clarificar el derecho a usar el seguro de cesantía. Pongamos un ejemplo que una mujer que trabaja y que tiene una extensión ahora de unos 3 pagos y que queda cesante en enero, o cuando termine el fuero, habría que calcular bien cuál es el plazo de que se vence el fuero. Si queda cesante, ¿qué derecho va a tener de usar el seguro de cesantía de nuevo? Es decir, yo personalmente, disculpen si ofendo a alguien, yo esto de las cuentas individuales, yo no me las trago, porque eso es parte de la mentalidad, disculpen si ofendo, neoliberal que nos han metido que las cuentas y las platas son de uno. El seguro de cesantía tiene que operar y dar garantías si uno cumple ciertos requisitos. Y entiendo que lo que queremos es que una mujer que es cesante en enero o en febrero, cuando sea, tenga los mismos derechos de usar el seguro como que fuera hoy. Entonces hay que hacer una adecuación legal en ese plazo, para no quedar en eso. Entiendo que hay un tema de cambiar el código de trabajo para que una norma interpretativa que la ausencia de ir al trabajo no puede ser causal de despido, y que con eso también se planteó la extensión del fuero maternal, que fue algo que se conversó la vez pasada. Yo entiendo que de esos temas el gobierno está dispuesto a patrocinar ideas en esa línea. Eso es lo primero que quiero, y por ende a lo que vamos quedando reducido es que las diferencias son que el segundo y tercer pago son de 55% y no 70%. Entiendo que si lo radicamos ahí. Entonces las preguntas son, la razón que yo prefiero un universo más pequeño es para que se pueda ver cómo se cubre esa diferencia. En el universo mayor es más difícil cubrir esa diferencia. Por eso mi reflexión, ministra, ha sido más bien de los lactantes. Me parece muy bien una política para cubrir a todos los niños y niñas que tienen educación parvularia, muy bien, pero creo que donde estamos topando es la reducción de la tasa de retorno. O sea, las preguntas son, alternativa 1, que el empleador tenga que poner algo. Alternativa 2, que tenga que ser financiado con aportes adicionales. El ingreso familiar de emergencia podrá servir a algunos, pero más bien pocos, no a muchos. Pensemos en una mujer profesional que tenga 2 niños y que esté ganando más de 400.000 pesos, bueno, es evidente que el IFE no le va a servir a ella. Y marginalmente le va a poder servir a alguna familia. No lo descarto, pero no está garantizado. Entonces, lo que no sé si es posible que aseguremos que en base al IFE, como una fuente de financiamiento, o un seguro preventivo, que era lo que planteamos con la senadora Goich inicialmente, que era nos parecía lo más sensato, que el licencia COVID-2, como es una acción preventiva que la madre no salga a trabajar. Y lo que estamos defendiendo es el derecho de la salud de los niños y niñas, es que parte de estos recursos, el Delta, también lo pueda financiar ISAPRE y FONASA. Entonces, quiero ver qué posibilidad tenemos de explorar caminos en particular para los niños más pequeños, cubrir esta diferencia del 15%. Porque entiendo que los otros temas, trabajadores del sector público, es algo que sí lo podemos resolver en la ley. El próximo uso de la seguridad de cesantía lo podemos dejar establecido en la ley, que no se tendrán que tener más requisitos o formalizarlo de alguna forma para que no tengan dificultad de acceso.
hay que hacer un cambio en el Código de Trabajo respecto a la causal de ausencia, que no puede ser causal de despido, y junto con ese plazo extender el fuero. Por ende, si estamos de acuerdo en estas otras cosas, estamos donde tenemos la dificultad es el financiamiento de ese 15%. Y que yo creo que estamos acotando el problema. No sé si estos pagos son solo 3, si son 4, cuántos son. Pero entiendo que estamos planteando, porque las salas cunas no van a volver a funcionar de inmediato, incluso si se levantara el estado de emergencia hoy, las salas cunas no van a poder funcionar como lo hacían normalmente antes. Sí. A ver, presidente, lo primero para contextualizar, estamos insertos en una de las peores crisis, y esto acá lo quiero decir bien claramente porque tenemos que entender cuál es el contexto en el que nosotros estamos para poder entender cuáles son las soluciones que se están dando y por qué se están dando de esta manera. Cuando el diputado Díaz dice que es un error el haber planteado el bono compensatorio para las mujeres, hay que entender que no hay ninguna sala cuna ni ningún jardín infantil que en este momento esté funcionando. Y por lo tanto, ¿cuál es la alternativa que tiene ese empleador? Una alternativa es decir, como no están funcionando, no estoy obligado a pagarla. Esa es una alternativa. O la otra es plantearla al bono compensatorio, que de alguna manera puede servir para solucionar el problema contingente que se está viviendo. Si aquí no estamos hablando de un bono compensatorio cuando hay sala cunas funcionando o jardines infantiles, si no están funcionando. Entonces, entendamos bien cuál es la situación en la que estamos como país. Lo segundo, que yo creo que es bien importante, es que estamos pasando por una crisis que está afectando a toda la sociedad, a todos los integrantes de esta sociedad, en mayor o menor medida, pero no hay absolutamente nadie que no esté siendo afectado. Y las personas que viven de su trabajo son las que están más directamente afectadas. Y es por eso que se hizo un enorme esfuerzo durante todo el fin de semana para poder llegar a un gran acuerdo social que nos permitiera disponibilizar los recursos para poder hacer frente a esta crisis. Y la verdad que los recursos, convengamos, son uno solo, no hay más recursos. Y por lo tanto lo que nosotros estamos viendo es cómo podemos distribuir estos recursos para hacernos cargo de la realidad de las familias chilenas de todas las regiones del país que se están viendo profundamente afectadas. Y en este marco y en este contexto es que también tenemos un problema que es contingente y que es gravísimo, y es que nosotros tenemos a una enorme cantidad de menores que hoy en día no están pudiendo ir ni a la sala cuna, ni al jardín infantil, ni al colegio, y tenemos a sus padres que tenemos que generarles cierta tranquilidad de que van a poder hacerse a cargo de ellos al mismo tiempo de generar y de poder tener los ingresos para poder financiarlo. Entonces, este contexto yo creo que es importante tenerlo presente. Y por eso, la verdad que creo que es bastante infundada la crítica del diputado Díaz cuando dice cómo es que la Dirección del Trabajo saca un dictamen en que entrega los recursos como un bono compensatorio cuando en verdad no hay ninguna sala cuna ni jardín infantil que esté funcionando. ¿Qué otra alternativa más puede tener el empleador para cumplir con su obligación? No existe, no hay posibilidad de hacerlo. Y sería peor que no se cumpliera con esa obligación. Entonces, entendiendo este contexto, que es un contexto de mucha gravedad, yo creo que también hay otras cosas que hay que despejar. Esto sí implica un enorme gasto fiscal. La senadora Yasna Proboste decía que esto no tenía costo fiscal, sí lo tiene. Los fondos nacionales con los cuales se pagan el prenatal, el postnatal parental y la enfermedad grave en niño menor de 1 año, tiene un presupuesto que se entrega año a año y que se debe acotar y se debe cumplir con ese presupuesto. Esto vale solamente hasta hoy día $100 millones. El presidente ya anunció que se iba a extender el estado de catástrofe y entonces todo acá solamente puede ir aumentando. Y $100 millones para 22.000 mujeres en el contexto que estamos viviendo es una situación que es compleja. Y aquí lo digo yo
como ministra del Trabajo que participó activamente en la implementación y en el proyecto de ley de extensión del postnatal, en un año 2012 donde sí habían recursos y donde trabajé decididamente porque ese proyecto de ley fuera ley lo antes posible y que se implementara y se pagara de inmediatamente. De hecho, para los que no recuerdan, la ley se aprobó en el mes de octubre y ese mismo mes se comenzó a pagar el postnatal extendido. Incluso madres que ya habían terminado con su postnatal volvían a poder cumplir con los meses que restaban. Y fue un trabajo enorme, pero estuvimos ahí y lo logramos hacer. Y en el mes de octubre, la ley, el mismo mes en el cual se publicó, se comenzó a pagar el postnatal extendido. Pero ahí sí teníamos los recursos. Ahora tenemos una enorme cantidad de chilenos que están con esta urgencia y que tenemos que ver cómo podemos implementar los recursos. La senadora Proboste señala que esta es una norma discriminatoria porque solamente es para las mujeres del sector privado. Las mujeres del sector público, tal como plantea el senador Letelier, tienen continuidad en sus ingresos y los jefes de servicio tienen la capacidad para decidir funcionario por funcionario quiénes son quienes trabajan y realizan el trabajo a distancia, y el elemento de tener menores de edad, no, fueron las instrucciones que nosotros recibimos, y el hecho de tener bebés han sido uno de los factores que se han considerado para que esas madres puedan ser prioritariamente quienes realizan trabajo a distancia. Y esto sí se ha hecho porque tenemos un reconocimiento respecto de esta situación. Se estableció que eran prioritarios, que debían de hacer el trabajo a distancia, todas aquellas mujeres que estaban embarazadas, aquellos que tenían enfermedades de base o aquellos que tenían más de una determinada edad, 75 años de edad, y también se estableció que teníamos nosotros la posibilidad, como jefes de servicio, de analizar situaciones distintas, y claramente quienes tenían niños menores fueron quienes fueron privilegiados también con esta medida. Por lo tanto, las trabajadoras del sector público tienen una protección que es distinta a las mujeres del sector privado. Y creo que sí, se puede avanzar, se puede discutir, se puede conversar, pero siempre entendiendo que el marco de recursos que tenemos es el marco que está sobre la mesa en el acuerdo social. FONASA y SAPRE, el 80% de las mujeres están cotizando en FONASA, es público, por lo tanto los recursos vienen también del erario fiscal. Una solución que sea a través del tema de licencias médicas, y las licencias han aumentado producto de las licencias preventivas, por lo tanto tampoco se visualiza como una alternativa, aunque yo estoy hablando aquí un poco de memoria respecto al Ministerio de Salud, pero conociendo cuáles son sus datos. Por lo tanto, lo que nosotros podemos plantear como Ministerio del Trabajo es que ya tenemos instalada el tema de la Ley de Protección al Empleo. Esta ley se dictó el día 1 de abril, el día 6 de abril ya estaba en vigencia, se pagaron los primeros giros en el mismo mes de abril, el último día del mes. Por lo tanto, si esta ley se aprueba rápidamente, la máquina ya está instalada y podríamos pagar los primeros beneficios también con prontitud. Por lo tanto, no deberíamos de tener una mayor dilación en esta materia. Muchas gracias, ministra. No sé si, solo para despejar una interrogante antes de ofrecer la palabra. El uso del seguro de cesantía de las personas, si se usara este como instrumento, que no es para un caso de cesantía, estamos recurriendo a un instrumento para un caso distinto, porque entiendo no hay posibilidad o no quieren generar otra fuente de financiamiento. No me quedar en esa discusión, pero si una persona queda cesante en enero, si ya se venció su plazo de fuero o junio, ¿cómo operaría? Yo creo que es importante despejar eso y ver cómo se puede dejar en la ley, porque hay interpretaciones diversas de cómo quedó en la ley en protección del empleo, que parece que no fue la mejor fórmula. Entonces, a ver, lo que tenemos hoy día es que una persona que hace uso de la Ley de Protección al Empleo puede recurrir al seguro de cesantía siempre,
y no se consideran como consumidos los periodos que ya se usaron para la ley de protección al empleo. ¿Qué significa esto? Que yo para poder recurrir a la ley de cesantía, el seguro de cesantía, tengo que tener 12 cotizaciones desde ya sea mi afiliación o desde mi último giro. Entonces no se considera como un giro los de la ley de protección al empleo. Eso es lo que tenemos hoy día. Y por lo tanto, yo recurro al seguro de cesantía con mis ingresos, considerando los giros que me corresponden, partiendo nuevamente desde el primer giro del seguro de cesantía. La otra cosa que es bien importante que se señaló, que si se llegaba a este 55% de tasa de reemplazo, una mujer que ganara el sueldo mínimo recibiría un ingreso muy bajo. Aquí no hay que olvidar que en la ley de protección al empleo se estableció que el subsidio mínimo que yo podía recibir, lo mínimo, son 225.000 pesos. Por lo tanto, yo nunca quedaría el 50% del salario mínimo. Ya eso está expresamente establecido en la ley y se aplicarían estas mismas normas. Y lo que sí es efectivo es de que, y eso es un trabajo que nosotros tenemos que revisar, es que si es que los requisitos para acceder a la ley de protección al empleo son mucho menores que los requisitos para acceder al seguro de cesantía. Yo para acceder a la ley de protección al empleo tengo que tener solamente 3 cotizaciones continuas o 2 con un total de 12 anteriores. Entonces, se ha dado personas que tienen esas 3 solas cotizaciones, no cumplen las 12, pueden acceder a la ley de protección al empleo, pero no cumplan con el requisito eventualmente después para acceder al seguro de cesantía. Pero en el caso de todas las mujeres que han tenido pre- y postnatal, hay que entender que tienen una continuidad de al menos un año dentro del sistema, un año, 6 meses, cuando llega el momento de estar con el postnatal vencido y que han tenido continuidad y por lo tanto no se verían afectadas. Pero eso no obsta a que uno pudiese revisar los requisitos para acceder al seguro de cesantía, porque está pasando que hay personas que teniendo, por ejemplo, recursos suficientes por haber hecho uso de un solo giro en el mes de julio del año pasado, volvieron a encontrar trabajo, hoy en día están desempleados y no cuentan con los 12 meses, entonces no pueden acceder al seguro de cesantía. Y eso es algo que claramente tenemos que revisar, sobre todo con lo grave, la situación del nivel de gravedad que estamos viviendo hoy día. Ministra, pero bueno, le voy a ofrecer la palabra a la senadora Muñoz y después voy a hacer otra consulta. Senadora Muñoz. Sí, presidente, es que yo creo que es bien valorable lo que ha planteado la ministra y los esfuerzos que muestra el gobierno por avanzar en esta materia. Pero todo lo que hemos escuchado hoy día y la semana anterior es completamente distinto al proyecto que tenemos que hacernos cargo que viene de la Cámara de Diputados. Entonces, en realidad yo creo que esta propuesta se puede trabajar en paralelo, pero lo que nos corresponde de acuerdo al mandato de la sala es hacernos cargo de la admisibilidad o no del proyecto. Y eso, por cierto, se discute y se debate en la sala. Se vota. Y si es inadmisible, tenemos, de acuerdo a la ley orgánica del artículo 15, una mixta para dirimir definición de constitucionalidad de una Cámara con otra, de un proyecto de ley, y en ese caso, si la mixta señala que es admisible, tendrá que ponerse en tramitación. Si declara que es inadmisible, llega hasta ahí. Pero yo quiero recordar, presidente, que esta propuesta es un camino aparte de lo que propone el proyecto de la Cámara de Diputados, y ese es nuestro deber pronunciarnos, ¿no? Eso fue el acuerdo de la sala. La comisión lo conocía una semana, ya llevamos 2, con la posibilidad que el gobierno lo patrocinara, o bueno, en este caso no lo patrocina, sino que presenta una propuesta alternativa. Entonces, yo solamente ese tema de procedimiento, presidente. Y lo otro es que en la propuesta que plantea la ministra, es hacerse cargo de la cuenta individual del seguro de cesantía de las trabajadoras y trabajadores para el pago del postnatal. Entonces, a mí lo que me gustaría saber cuál es el deterioro salarial que se les provoca, porque yo no sé si hay un cruce en los datos entre las mujeres que hoy día tienen postnatal y cuál es su ahorro en la cuenta individual del seguro de cesantía.
porque si sobre eso es lo que ella misma va a autofinanciarse, porque aquí estamos hablando de un autofinanciamiento de las madres o padres a la extensión del postnatal en la propuesta que hace el gobierno. Me gustaría saber cuál sería el deterioro de ingresos que puede tener ese trabajador o trabajadora, dado que pueden haber mujeres que tengan un esmirriado ahorro en su cuenta de seguro de cesantía. Entonces, si usted a eso le va a poner el 70% y por el 55%, en realidad quedaríamos en un detrimento de ingresos considerable. Entonces, por eso, para esa propuesta, a mí, si es que se va a trabajar en paralelo, a mí me gustaría conocer el cruce de datos, porque es muy riesgoso llevar a las mujeres, a los hombres que hacen uso de este permiso, a una disminución considerable, sobre todo en estos momentos, de sus ingresos. Entonces, eso es lo que yo quiero plantear en procedimiento, presidente. Creo que corresponde entender que esta es una buena intención, es una propuesta, pero que no tiene que ver con el proyecto de ley, que tenemos que hacernos cargo de su definición de constitucionalidad. Y por otro lado, señalar que, por cierto, yo voté en contra no de la ley, pero sí del artículo que establece que es el fondo de ahorro individual de cesantía el primero al que uno recurre. La propuesta debería haber sido que el fondo solidario sea el primero al que se recurre. Y por otro lado, ampliar la cobertura, por cierto, es bien generoso en la medida que se autofinancia con los propios recursos de los trabajadores. Entonces, yo creo que esta es una propuesta muy distinta, presidente, y yo le propongo que definamos ya el envío de este informe a la sala y tomemos la decisión de hacernos cargo del proyecto de ley de la Cámara de Diputados, que lleva ya mucho tiempo, como aquí se señala. Muchas gracias, presidenta. Quiero sí clarificar algo, quizás la señora secretaria me puede rectificar. El mandato que recibió la comisión fue otra, no es pronunciarnos sobre la admisibilidad del proyecto de la Cámara de Diputados. Fue que la comisión explorara alternativas para abordar el tema planteado en el proyecto y que tenemos un plazo hasta hoy. Mañana se tiene que informar a la sala y en la sala tendrá que decir si se pronuncia como usted indica o de otra forma. Pero entiendo que ese fue el marco del mandato. Entiendo que por el momento... El presidente se lo puedo leer el mandato de la sala. Sí, Que es que vaya por una semana súper bueno que lo leyera. a la comisión para que lo conozca el gobierno con la ministra del Trabajo, y se conozca el proyecto y se nos entregue en una semana un informe a la sala. Sí, pero no era para pronunciarnos porque el tema en la sala era precisamente, no querían, si el objeto era pronunciarse, la decisión de la sala es que nos hubiésemos pronunciado en ese momento el tema de la admisibilidad, porque no es una atribución de la Comisión de Trabajo, una materia de naturaleza constitucional, pero en todo caso vamos a... Una semana de plazo. ¿Perdón? Tenemos un plazo y hoy se vence ese plazo para que informemos a la sala. Entiendo que en el marco de lo que se ha planteado, el Ejecutivo tiene la voluntad de hacer una propuesta de cuidado de niños y niñas para cubrir los párvulos. Están disponibles a usar para ese efecto el instrumento del seguro de cesantía y por ende entiendo presentar un proyecto específico para esa finalidad de protección a los niños de madres trabajadoras, y que habría la voluntad de hacer los otros agregados. No hay un pronunciamiento del Ministerio de Salud sobre una licencia COVID y no hay una voluntad del gobierno de patrocinar el proyecto del Ejecutivo, de los diputados. Entiendo que son esos los elementos que podemos incluir en el informe para que la sala pueda pronunciarse al respecto. Le ofrezco la palabra al senador Navarro, el diputado Díaz y la senadora Goich, en ese orden. Le pido que seamos breves por la hora. Presidente, la ministra se ha referido a la existencia de un acuerdo social. Este acuerdo de los 16 economistas y algunos senadores de la oposición no representa un acuerdo social.
representa, en mi opinión, un preacuerdo que tiene que ser debatido en sus partes ahora en el Congreso. Yo no fui conocedor de los antecedentes que llevaron a arribar este acuerdo, y en torno al tema que hoy día nos convoca, que es el análisis del proyecto de ley que extiende el postnatal de las madres trabajadoras, aprobado en la Cámara de Diputados. Quiero recordar que anoche el presidente Sebastián Piñera, en su alocución nacional en cadena, señaló textual, abro comillas, y pensando con especial cariño en los niños, proteger los ingresos de madres y padres trabajadores formales con hijos o hijas en edad preescolar, los que podrán acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Esa es la voluntad del gobierno. No hay extensión del postnatal. El presidente lo desecha, porque tengo entendido que el presidente estará informado de que el Congreso soberanamente está discutiendo un proyecto de ley de extensión del postnatal. Entonces, yo creo que hay que llevar esto a la sala, votarlo. Creo que si no se incluyó en el acuerdo de los 12.000 millones de dólares esta propuesta que fue aprobada en la Cámara de Diputados, tiene gran consenso en el Senado, entonces no es un acuerdo que nos obliga a los senadores a apoyarlo, por cuanto si había un tema claro sobre el cual ese acuerdo económico y político debía incluir en la extensión del postnatal, y me queda claro por las palabras del presidente Piñera, es que no lo consideraron. Por tanto, yo solo quiero decir, y particularmente a la ministra, es cierto de que la sociedad entera vio un gran drama, pero ministra, se han cometido graves errores por parte del gobierno que han costado muchas vidas. Lo único que queremos es que no se sigan cometiendo errores que cuesten la vida de niños esta vez. Y cada día que pasa, ese riesgo aumenta. Y quiero entonces señalar, presidente, hagamos el informe, y yo anticipo, soy partidario de poner en debate la admisibilidad en la sala de este proyecto de ley, porque lo que queremos discutir es extensión del postnatal y no que le metan una vez más la mano en el bolsillo a los trabajadores para que paguen ellos el costo de un beneficio que tiene que ser un subsidio público, que es la extensión del postnatal, y no repetir una fórmula que yo quiero recordar, me abstuve, se prefirió que se negociara en la Cámara de Diputados, pero que no da para más seguir haciendo pagar los costos de esta pandemia a los trabajadores y mucho menos a las madres trabajadoras. Por tanto, gracias, senador. Diputado Díaz, para ir cerrando. Gracias, presidente. Mire, no quiero armar una polémica con la ministra, pero yo quiero decirle, porque quizás me faltó, que había una alternativa siguiendo el principio pro operario respecto al bono compensatorio. Era no desplazar a la trabajadora la obligación del cumplimiento de una obligación del empleador, y era liberarla de su obligación de concurrir al trabajo. Esa era una decisión justa. Eso es lo que uno hubiese esperado de la Dirección del Trabajo. Si el empleador no está en condiciones, por la realidad que estamos viviendo, de cumplir con su obligación de proveerse a la cuna, en vez de entregarle un bono a la trabajadora para que ella vea cómo diablos lo resuelve, lo que hubiera ocurrido es que si una de las partes no estaba en condiciones de cumplir con sus obligaciones contractuales, la otra entonces estuviese liberada de la obligación de asistir al trabajo. Esa habría sido una medida a favor de la trabajadora. Y no pasarle unas lucas para que ella vea cómo lo resuelve. Ese es finalmente el fondo del dictamen. Segundo, mire, respecto a algo que decía la señora Proboste, yo les puedo enviar casos de doctoras, enfermeras, técnicas de nivel superior de enfermería, personal administrativo de los servicios de salud, a quienes se les está terminando el postnatal y están obligadas a concurrir a su puesto de trabajo, porque no las van a liberar de los servicios. Lo que nos falta es personal. Eso está ocurriendo todos los días, porque como bien dice la señora Proboste, se trata de una decisión del jefe de servicio resolver si una determinada persona debe o no concurrir al trabajo. No es un mandato obligatorio, y en muchos casos, muchas mujeres que se encuentran en la situación que la ministra plantea en su proyecto, no han sido liberadas de su obligación de concurrir al trabajo a pesar de tener hijos con quienes no tienen a cargo de quién dejarlo, etc. O sea, si lo dejamos como una mera facultad en el sector público, estamos excluyéndolas a ellas de esta medida de protección y dejando librado a la suerte de la decisión que tenga el jefe de servicio. Yo tengo una diferencia que lo plantea el senador Letelier. Yo creo que no tenemos un acuerdo sobre el mecanismo. Y comparto plenamente lo que ha dicho la senadora Adriana Muñoz y el senador Navarro, que uno lo puede discutir, eso va por puertas separadas, pero que lo que tenemos que resolver es qué hacemos con el proyecto del postnatal de emergencia. Y bueno, yo entiendo que efectivamente el plazo se vence mañana y el Senado tendrá que pronunciarse.
Nosotros, por cierto, esperamos que se pronuncie favorablemente, pero me parece importante destacar lo que ha dicho la senadora Muñoz, que además la presidenta del Senado, que puso este acuerdo sobre la mesa, de que la sala va a tener que pronunciarse. Si se pronuncia a favor de la admisibilidad, bueno, se dará curso al proyecto. Si se pronuncia en contra, irá a comisión mixta y seguirá su trámite sin perjuicio de la propuesta del Ejecutivo, que sigue por su propio carril y que habrá que realizar en su propio mérito. Gracias, presidente. Reglamento, presidente. ¿Puedo algo? ¿Una consulta? Senadora Allende, no sé si necesita reglamento, pero le doy la No palabra. reglamento, pero sí tiene que ver, porque es importante que nos aclare la secretaria y además está la presidenta del Senado. Después la senadora. Digamos, dos cosas para que no vaya a entrar al fondo, sino que me voy a quedar en el procedimiento. Uno, yo quiero saber qué pasa cuando la Cámara ha aprobado un proyecto y le toca el segundo trámite al Senado. Quiero saber en términos reglamentarios, en situaciones como esta, qué es lo que sucede. Esto es, por un lado, claro, lo que dice la presidenta del Senado, decir, bueno, la sala del Senado se pronunciará si admisible o inadmisible, y ahí verá, eso es una posibilidad, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Realmente quiero saber desde ese punto de vista cuando llega un proyecto y nos toca en segundo trámite. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que efectivamente, por eso es importante preguntarlo, porque tiene que de alguna manera ver cómo vamos a seguir. Y lo segundo, usted me mencionó efectivamente los distintos factores que va a tener que considerar el informe que nos entrega mañana esta Comisión de Trabajo, y estoy de acuerdo cómo lo enumera, o sea, en la enumeración, no estoy entrando al fondo. Pero es importante entender de que yo aquí quiero volver a revisar el planteamiento que hace el gobierno hoy día, es otro proyecto. Es una alternativa, es distinto. Entonces yo creo que efectivamente es paralelo, no lo voy a descartar. A mí no me resulta muy creíble que termine siendo las trabajadoras que van a pagar con su fondo, digamos, en este seguro de cesantía con una merma evidente de ingresos. Pero bueno, ok, es una alternativa, se estudia, pero es paralela. Entonces, reglamentariamente yo creo que nosotros tenemos que pronunciarnos efectivamente que corresponde en tratamiento le corresponde al Senado, digamos, este proyecto que viene en su segundo tratamiento desde la Cámara de Diputados. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Goich. Don Francisco está pidiendo la palabra. Presidente, por la hora súper breve, solamente para saber cómo vamos a proceder en el informe. O sea, yo creo que lo que vamos a hacer es sobre la minuta que usted había presentado la sesión antepasada, parece. Sobre eso, presentar las distintas alternativas. Solamente porque como ya estamos en el plazo para poder avanzar en eso y tener claridad de cómo podemos incorporar nuestras opiniones. Muchas gracias, don Francisco. Presidente, buenos días. Con respecto, por su intermedio, a la consulta de la senadora Allende, en la primera parte de la consulta, el procedimiento que señala el inciso segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso se refiere a que si en la segunda instancia, es decir, la Cámara Revisora, rechaza la admisibilidad de una moción o de un proyecto, la admisibilidad se revisa en una comisión mixta, ¿ya? Como las que conocemos, ¿ya? Si la comisión mixta determina, por mayoría de sus miembros, que es inadmisible, el proyecto se archiva. Si la comisión mixta determina, por mayoría de sus miembros, recomienda la admisibilidad, esa admisibilidad debe votarse, como toda mixta, tanto en la Cámara de Origen y posteriormente en la Cámara Revisora. Si cualquiera de estas dos cámaras rechaza la admisibilidad, el proyecto se archiva y termina su tramitación, presidente. Vamos, mire, yo quiero plantear lo siguiente. He analizado alternativas de salida. Yo voy a proponer a los miembros de la comisión que nuestro informe vaya en la dirección de las diferentes alternativas de propuestas que se identificaron. Dejar constancia que el Ejecutivo tuvo la voluntad de recoger el tema, pero no a través del instrumento que ha planteado la Cámara de Diputados. En eso hago una paréntesis, quizás me expresé mal, Marcelo, lo que estaba planteando que el gobierno tiene un acuerdo, no nosotros, que ellos tienen un acuerdo de proponer por esta vía. El gobierno tiene un acuerdo de proponer algo por el seguro de cesantía y que la comisión,
y que de hacerlo, entiendo que el Ejecutivo lo presentará como un proyecto separado. Y que me imagino que valorarán aquello en función de lo que vean en la sala mañana. Yo personalmente creo que eso lo veremos en la Comisión de Trabajo, en una decisión del gobierno, si presentan el proyecto que ellos están proponiendo o no, en paralelo, o terminar. No se escucha, Lete, no se escucha. Lete, está cortado tu audio. Y otros no se escucha. Ya, No se a ver escucha, si hay. perdona, Juan Pablo. El gobierno tendrá que decidir si presenta un proyecto aparte o si esperan la tramitación de una comisión mixta eventual. Yo solo quiero dejar constancia que esa evolución significa que estamos por lo menos para un mes y medio más. Y no me voy a engañar que va a ser así, porque eso va a ir al Tribunal Constitucional si el Congreso tuviera en determinadas condiciones, en un escenario favorable a los mocionantes, esto el gobierno lo va a llevar al Tribunal Constitucional necesariamente. Entonces la pregunta es si es que le vamos a pedir al Ejecutivo que decidan ellos si presentan una iniciativa en forma paralela o que esperen para el final. Y en eso yo le pediría a los integrantes de la comisión que lo evalúen para ver si incluimos algo de eso en el informe o no. O si solamente vamos a mencionar las alternativas, constatar que el Ejecutivo hizo una propuesta con los rasgos que ha descrito la ministra, que no recoge lo que propuso la Cámara de Diputados y por ende es necesario, dado que no hay otra alternativa propuesta, que la sala decida uno es la admisibilidad y lo otro ver si la sala debe o no debe pronunciarse sobre si... Más bien, yo creo que no. El Ejecutivo tendrá que decidir si manda un proyecto en paralelo a la discusión que se puede dar. Y le pediría a la ministra que estudie la posibilidad de ese delta del 15%. Yo no sé si tenemos datos para saber cuántas mujeres necesitarían el 15% adicional al ingreso familiar de emergencia. No sé cuáles son los parámetros ahí. ¿Cuál es el promedio de sueldos de las mujeres que están con pre y postnatal? ¿Cuál es la media? Quizás con eso podríamos tener alguna noción. Vamos, se ofrece la palabra. Voy a pedirle a la ministra, perdona, si puede incorporar también a la fiscalización del supermercado en la región de Valparaíso, como había sido pedido en otras regiones, porque también es importante nosotros tener una idea de cuánto realmente se está ejerciendo como la dirección del trabajo. Señora Pilar, ¿alguna duda de los acuerdos de la comisión? No entendí al final, presidente. A ver, porque la presidenta del Senado tiene en parte razón en el sentido, a la comisión no se le mandató para pronunciarse sobre la admisibilidad del proyecto, porque justamente ese fue un tema importante en la sala, porque no se quiso entender que porque nos mandaban este problema, ¿cierto?, significaba que el proyecto era admisible. O sea, en el fondo sigue pendiente el pronunciamiento de la sala sobre el tema. ¿Usted quiere que eso se incluya dentro de las conclusiones? ¿Que queda también ese camino? Es que como la presidenta ha dicho, ella va a poner el tema de la admisibilidad en tanto se reciba el informe. Le consulto a los miembros de la comisión si queremos que eso sea parte de nuestro informe, que la sala tiene que pronunciarse. O dejar constancia que ese es el otro camino. El camino, porque, a ver, el proyecto llegó de la Cámara de Diputados, en la cuenta la mesa dijo que era admisible.
No. El Pero ahí se secretario produjo, dijo que era inadmisible. no, claro, pero ahí se produjo toda una discusión en la sala. Y por lo mismo, sí, Presidenta, y por lo mismo se recurrió a este camino de veamos primero qué es lo que, a qué concluye en su conversación con el Ejecutivo la Comisión, que serían todo lo que ha descrito el presidente de la Comisión. Pero lo que yo digo es que no sé si valdrá la pena o basta con que la Presidenta del Senado, por supuesto, con toda la autoridad que tiene en este tema, ella plantee la situación de la admisibilidad o inadmisibilidad del proyecto de la Cámara de Diputados, exactamente. Porque la Comisión como que exploró mecanismos para intentar llegar a un acuerdo. Yo diría que nosotros conocimos mecanismos, el gobierno no se pronunció a favor de patrocinar el proyecto de la Cámara. Perfecto. Y sí planteó abrirse a un instrumento de protección, no para los niños de edad postnatal, sino para los párvulos, acogiéndose a una ley especial que sería y que se financiaría con los fondos del seguro de cesantía. Correcto. Eso es lo que diría la Comisión. Sí, esos serían los tres temas, y yo creo que como la Comisión no le corresponde pronunciarse, la admisibilidad no lo hace. Muchas gracias, presidente. Era en relación a lo mismo. Es decir, yo creo que acá efectivamente a la Comisión no le corresponde pronunciarse en términos de la admisibilidad. De hecho, en lo personal, fui explícita en decir que el mandar este proyecto a la Comisión no significa que la sala lo declarara admisible. Y por lo tanto, me parece que eso no debiera estar ahí. Lo que nosotros estamos haciendo es conocer el proyecto, ver las instancias que está proponiendo el Ejecutivo y la mesa verá si lo quiere someter a votación. A mí me parece, y en mi opinión personal, respeto a la presidenta que va a hacer una cosa distinta, que la mesa no puede poner a votación un proyecto que es claramente y a todas luces inadmisible. Me parece que eso es un contrasentido, y por lo mismo creo que la Comisión en ese aspecto no debiera pronunciarse, sí en términos de la evaluación que se ha hecho y de las distintas alternativas que se han visto. Yo entiendo que la presidenta no solamente tiene la facultad, sino que traspasó esa decisión a la sala y se postergó esa decisión. Eso todo se pondrá en discusión al respecto. Sí. Hemos explorado una alternativa para buscar cuidado. Le pediría a la ministra si fuera posible, solamente para ver si es que entendimos bien su propuesta al incluirlo en el informe, de que Pilar la podamos compartir con quien ponga la ministra para no errar en nuestra descripción de la propuesta del Ejecutivo. O sea, que el Ejecutivo haga llegar un documento. Sí. Una minuta sobre los alcances para despejar todos los temas. Ni un problema. Cuenten con eso. Muchas gracias. A los miembros de la comisión quiero aprovechar solamente un tema adicional, no tiene nada que ver con este. Pero creo que sería importante, en particular con la presidenta de la corporación, el que va a ingresar el proyecto para modificar varios cuerpos legales respecto al ingreso familiar de emergencia, su relación con el seguro de cesantía, su relación con los derechos, los honorarios, y creo que sería útil que se funcione en comisiones unidas con Hacienda o que la Comisión de Trabajo conozca de la propuesta para que podamos identificar cobertura, que es nuestra mayor inquietud. Yo entiendo que el proyecto va a tener probablemente muchas otras materias tributarias, etcétera, que no son de nuestra incumbencia, pero sí deberíamos ver de la situación del trabajo. Entonces aprovecho para ver si podemos pedirle a la mesa que al llegar el proyecto lo pueda destinar un par de sesiones a la comisión para que aseguremos la cobertura. Lo otro es informar que se constituyó la comisión, la mesa técnica para el proyecto
y estábamos viendo de despacho de delivery que han avanzado ahí y que deberían tener resultados final de la próxima semana. ¿Estamos? Muy bien. Estamos. Bien, presidente. Muchas gracias, colega. Muchas gracias. Muy bien, Chao. hasta luego. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.